Muy buena noche tengan todos y cada uno de ustedes. Para nosotros como grupo número 10 es un gusto poder presentarles el tema denominado Sistemas Contables Informáticos, Procesamiento de Datos y Nomenclatura de Cuentas. En esta oportunidad pues tenemos el agrado y vamos a iniciar con el tema denominado Sistemas Contables Informáticos. Siguiente, por favor. Tenemos una pequeña frase aquí como introducción y dice de la siguiente manera: un buen sistema contable te ayudará a ahorrar mejorando el manejo de las ganancias, los pagos, los impuestos y la administración de tus recursos humanos. ¿A qué hacer alusión esta frase o esta introducción en cuanto a los sistemas contables informáticos? Primero que nada, a que se va a realizar una administración de recursos y que va a ser realizada de manera eficiente y eficaz, de tal manera que vamos a poder ahorrar y también poder mejorar el uso de nuestras ganancias. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el desarrollo de los siguientes temas. Siguiente, por favor. ¿Qué es un sistema contable informático? Tenemos como sistema contable informático que es un método basado en una computadora que permite rastrear la información contable juntamente con los recursos de la tecnología de la información. Queremos decir entonces que este recurso pues va a combinar prácticas contables tradicionales como también los principios de contabilidad generalmente aceptados, que van a ser utilizados tanto para usuarios internos como también para poder informar a inversionistas, acreedores y autoridades tributarias. Estas componen varios elementos que sirven en el ciclo contable, y aunque la información contable varía dependiendo la entidad y la empresa, la podemos ajustar para que podamos obtener o maximizar nuestros beneficios. Siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que es una imagen acerca y que hace alusión a los sistemas contables informáticos. Primeramente contamos de 3 pasos esenciales. Tenemos aquí en la primera flechita que indica que captura los datos. En la siguiente que procesa los datos y obtiene información. Y posterior que comunica la información. Y a un costado tenemos lo que es el control y la auditoría. Entonces, en un sistema informático contable típico incluye los datos, tanto los ingresos, los gastos, la información acerca de clientes, de proveedores, de los empleados y también la información fiscal. Estos datos específicos pues nos van a ayudar a nosotros para poder obtener las ventas, los análisis, requisiciones y documentos que nos permitan a nosotros tener de una forma clara y concisa nuestra contabilidad. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre un sistema contable y el departamento de una empresa? Y es porque el sistema contable se esfuerza por integrar a todas las áreas de la empresa para que puedan ser los recursos óptimos y puedan ser simplificados. Lo que quiere decir que a un solo clic, a un enter, nosotros vamos a estar teniendo comunicación con los diferentes departamentos de la entidad. Por ejemplo, cuando hay una nueva venta, si es una venta al crédito con clientes, si compramos nosotros productos, es una compra al crédito con proveedores. De la misma manera, nosotros vamos a estar informando acerca de los impuestos que vamos a estar generando por pagar o por cobrar, ¿verdad? Siguiente, por favor. Pero, ¿qué es un sistema de información contable AIS? Y aquí tenemos otra imagen. En esta imagen, primero que nada, a un costado tenemos lo que es la entrada. En la entrada tenemos descrito, la información, la recepción de documentos. Tenemos el número 2, que sería el proceso, y aquí tenemos lo que es el traslado o el procesamiento de los datos al libro de diario, mayor, ajustes y balances. Y en el número 3 tendremos entonces la salida de la información, que es una información financiera por medio de los estados que permitirán entonces que las personas encargadas pues puedan tomar decisiones acertadas acerca de la empresa. Tendríamos entonces nuestro catálogo de cuentas, nuestro manual de instrucciones, la descripción del sistema y también las políticas contables. Esto sería lo que abarca la entidad, y un sistema contable, su función, en este caso AIS, es el de poder recopilar, almacenar y
y procesar estos datos para poder proporcionar la información a tiempo y para que puedan tomar ellos unas decisiones importantes en cuanto a los índices financieros también de la entidad. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones entonces de los sistemas contables? En esta oportunidad pues les vamos a mencionar tres. La primera función es que recopila y almacena datos efectivos y relativos a las actividades financieras de la organización. Aquí entonces se obtienen todos los datos de todas las transacciones que hay en la empresa, como también de dónde están los documentos, cuál es el registro de estas transacciones, la publicación de los datos en los respectivos libros. También tenemos lo que es proporcionar información útil para la toma de decisiones. Tenemos que tener claro que lo que buscan los gerentes, las personas encargadas de tomar decisiones, es poder tomar una decisión correcta, una decisión acertada. Y va a ser permitido si ellos confían en un sistema que va a tener como facilidad y como función básica proporcionarles esa exactitud en información para que ellos puedan, a través de los estados financieros, pues poder tomar una decisión acertada. Y la tercera función es asegurarse que los controles estén en su lugar para poder registrar y procesar los datos con precisión. Aquí existe un porcentaje humano de error, entonces lo que se quiere es poder minimizar por medio de un sistema contable. De esta manera, pues los datos van a ser exactos y precisos. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son esos beneficios claves del software de contabilidad? Primero que nada, que se simplifican operaciones. Vamos entonces a ahorrar tiempo y vamos a ahorrar procesos que se van a realizar, por lo que están diseñados para que no es necesario que haya una capacitación o casi nada de capacitación para que se puedan utilizar estos programas, porque prácticamente el programa va a realizar todo. Tenemos un ahorro de costes. Los sistemas de contabilidad y finanzas pues van a automatizar los cálculos básicos y de tal manera que no será necesario contratar de una fuente externa a alguien que venga a realizar este proceso, ya que el sistema contable pues lo va a estar realizando. Una transparencia financiera total. Desde un punto de vista de un contable o de un auditor podemos destacar que los buenos sistemas de contabilidad pues van a evitar errores, que era lo que les mencionaba anteriormente, un porcentaje de error humano, pues con el sistema contable o el software de contabilidad, pues va a estar transmitido por una transparencia. Una previsión precisa. Cuando hablamos de previsión vamos a hacer énfasis también a lo que son los índices o análisis financieros. Al momento de que se va a hacer esta previsión precisa, pues va a permitir tomar decisiones en base a estos índices, lo que les permitirá a ellos ir mejorando e implementando actividades que ellos consideren necesarias. La productividad definitivamente va a aumentar, ya que las actividades que se realizaban en un periodo de 2-3 horas las vamos a poder realizar en cuestión de minutos. El cumplimiento tributario, llevar un control estricto acerca de los impuestos y de todo el tributo que se maneja va a ser mucho más simple a través de un software de contabilidad, ya que lo va a estar manejando en un segundo plano y vamos a poder sacar un informe nosotros. Y va a mejorar nuestra relación con nuestros clientes. Si antes se tardaba un proceso de 1, 2, 3 horas, ahora el proceso va a ser más inmediato, por lo cual nuestros clientes van a tener más confianza y se van a sentir más cómodos con nosotros. Y definitivamente la seguridad. Al tener un software de contabilidad clave en nuestra empresa, nosotros vamos a estar seguros que esos datos que nosotros estamos ingresando, que estamos procesando ahí, van a tener cierto rango de seguridad, por lo que la persona encargada de ingresarlos, pues será la persona encargada de mantener confidencialmente esos datos y como también, ¿verdad?, de que no va a existir un robo de información que pueda obtener otros usos. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de sistema de información para la contabilidad? Tenemos los sistemas manuales. Generalmente son utilizados por las pequeñas empresas. Aquí no se requiere un sistema de contabilidad especializado porque usualmente pues solo requieren algunos movimientos básicos, generar el libro mayor, el libro diario general y posiblemente pues algunos diarios subsidiarios o algunos ajustes a realizar. Un sistema heredado suele utilizarse en empresas comerciales que ya están establecidos, que ya han sido utilizados anteriormente, pero que ahora, debido al avance de la tecnología, pues ya parecen anticuados, por así decirlo. Pero sin embargo, pues tiene sus propias ventajas y desventajas, como por ejemplo que carece de una documentación, ¿verdad? Que sería una licencia. El reemplazo de sistemas legados.
Cuando hablamos acerca del reemplazo de los sistemas legados, estamos haciendo énfasis a que se va a reemplazar aquel sistema que la empresa ha tenido por bastante tiempo, como un sistema heredado. Entonces, se va a reemplazar por uno nuevo y actualizado que permitirá entonces seguir con la información de la empresa, pero de una manera más actualizada, ¿verdad? Los programas de contabilidad en la nube versus un programa local. En la nube nuestra información va a estar almacenada ahí. En un problema local pues se va a requerir que se instalen definitivamente en los equipos de la empresa pues los programas que se van a hacer cargo del mantenimiento de la información y por lo general pues va a ser más el costo de estos programas. Y también de igual manera tenemos lo que es un software de contabilidad gratuito con un software de pago. Un software de contabilidad gratuito nos puede hacer las funciones básicas y uno de pago ya puede ser especializado debido a la información que nosotros queramos manejar o los resultados o beneficios que queremos tener de la misma. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a mencionarles algunos tipos de los sistemas de información para la contabilidad y vamos a tener lo que son los programas de contabilidad open source versus los de propietarios, los Podspot, Apache, AdemPrime, Compare, Genius Cash y From Accounting. Algunos de estos son gratuitos y algunos pues incluyen que ese pago dentro de cada uno de ellos para poder usarlos. Su función es muy similar, ¿verdad? Poder hacer la debida jornalización, el mayor, el poder sacar balances, índices y estados financieros como reportes de los datos ingresados en los mismos. Siguiente, por favor. Ahora bien, el SEAC Sistema Administrativo Contable. Esta es una aplicación que permite poder gestionar las operaciones relacionadas con la administración de la empresa en cuanto a lo que son los cobros, liquidaciones, el control de rutas, de turnos y generar informes que permitan la toma de decisión. Este es muy utilizado y es uno de los que se nos ha dado a nosotros para poderles comentar en esta tarde, que incluye una función especializada dependiendo el giro de la empresa. Siguiente, por favor. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Prosiguiendo con el tema acerca del procesamiento de datos, siguiente diapositiva. Se dice que un sistema de base de datos consiste en una recolección de datos interrelacionados con un conjunto de programas para poder acceder a dichos datos. Es decir, su objetivo principal contiene información relevante para la empresa. Los sistemas de base de datos diseñan tanto para una práctica eficiente y los sistemas de bases también nos dan una gran cantidad de bases, asimismo para ser gestionadas. También se dice que los sistemas de base de datos deben garantizar la fiabilidad de la información almacenada a pesar de las caídas que puedan surgir de dichos sistemas. También se dice que dado a que la información es tan importante, en la mayoría de las organizaciones se han desarrollado a gran cuerpo de conceptos y técnicas de gestión para los datos. Siguiente diapositiva. También tenemos que la aplicación de los sistemas de base de datos se da en una amplia variedad. Entre ellas tenemos lo que es la banca. Se dice que esto se utiliza para la información de los clientes, cuentas, préstamos y transacciones bancarias. También tenemos lo que son las líneas aéreas. Estas nos ayudan a la reserva de información, las líneas que fueron las primeras al usar la base de datos de forma distribuida geográficamente. También tenemos lo que es el uso en universidades. Se dice que para eso es para información de los estudiantes, sus matrículas y las asignaciones de los mismos. También tenemos las transacciones en tarjetas de crédito. También tenemos para la compra y venta y los extractos mensuales de dichas. También tenemos lo que es la telecomunicación, que sirve para guardar registros de llamadas realizadas, generar facturas mensuales, mantener un saldo de tarjetas telefónicas. Asimismo, tenemos lo que es las finanzas, que nos sirve para almacenar acerca de compañías tenedoras, es decir, las ventas acerca de nuestros productos financieros, acciones y bonos.
entre otras. También tenemos lo que son las ventas, que nos sirve para la información de clientes, productos y compras. También tenemos lo que es el comercio en línea. En esta nos ayuda mucho, ya que es el seguimiento de los pedidos por medio de páginas web, la generación de listas de recomendaciones y mantenimientos y evaluaciones de dichas líneas. También tenemos lo que es la producción, que es para la gestión de la cadena de proveedores, y para el seguimiento de la producción y artículos, como para también nos sirve para los inventarios, almacenamientos y pedidos. Asimismo, tenemos lo que es recursos humanos, que en esta también nos ayuda también para tener una base de datos acerca de los empleados, los sueldos, los impuestos que deben de pagar, sus prestaciones y la generación de nóminas. Siguiente diapositiva, por favor. El propósito de la base de datos es que surgieron a respuesta de los primeros métodos de información por medio de datos comerciales. Es un modo ejemplo a decir que es el método típico de los años 60, considerándose por una entidad bancaria. Es decir, que la primera base de datos que se utilizó fue por medio de los bancos, en la cual permitía a los usuarios manipular información de los sistemas, que tiene varios programas y sus aplicaciones que gestionan los archivos. Entre ellos se incluían lo que eran efectuar cargos o abonos de sus cuentas, añadir nuevas cuentas, calcular saldos de las cuentas y generar extractos mensuales. Asimismo, nos ayudaba a guardar información de la organización en un sistema de procesamiento de archivos y una serie de aspectos importantes para la misma. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos que, asimismo, ayudaba a guardar información de las organizaciones en un sistema, como también tenemos la que es la redundancia e inconsistencia de los datos. En esto nos ayudaba debido a los archivos, programas y aplicaciones que se creaban en diferentes programadores en el transcurso de un periodo estipulado. También tenemos la dificultad del acceso a los datos. Este nos ayudaba a que los empleados en este caso del banco, necesitaban averiguar los nombres de los clientes, sus código postal. Entonces, eso les ayudó a gran cantidad. También tenemos lo que es el aislamiento de datos. En sí nos ayudaba a varios archivos, y los archivos pueden estar en diferentes formatos. También teníamos lo que eran los problemas de integridad, que eran los valores de los datos almacenados en base de datos para satisfacer ciertos tipos de restricciones que se daba por tipos de inconsistencia. También tenemos problemas de atomicidad, que eran los sistemas informáticos, como cualquier otro dispositivo mecánico o electrónico, sujeto a fallos que se podían dar. También tenemos lo que eran las anomalías en el acceso concurrente. Se utiliza para aumentar el rendimiento global del sistema y obtener una respuesta más rápida. Para muchos sistemas permite que varios usuarios actualicen sus datos simultáneamente. Y teníamos, por último, lo que son los problemas de seguridad, entre ellos en la que no todos los usuarios de un sistema de base de datos podían acceder a sus datos. Por ejemplo, un sistema bancario en la cual el personal necesita nóminas, solo necesita ver en sí su base de datos que contiene información acerca específicamente de ellos. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos lo que es la visión de los datos. En este es un sistema de base de datos en la recolección de datos interrelacionados en un conjunto de programas. En sí, esto lo que nos permitía era a los usuarios tener acceso y asimismo poder modificarlos. También tenemos lo que es la abstracción de datos, en la que este es un sistema útil en la que se debe recuperar de datos de manera eficiente, dada la necesidad de la eficiencia que se ha llevado a diseñadores
a usar estructuras de datos complejas. También tenemos lo que son ejemplares y esquemas. En sí nos dice que es la base de datos, van cambiando a lo largo del tiempo conforme a la información que se inserta y se elimina. También que cada variable tiene un valor concreto con un instante dado. Siguiente. También tenemos lo que son los modelos de datos. Los modelos de datos se encuentra una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, sus relaciones y las restricciones de consistencia. Es decir, que los modelos de datos ofrecen un modo de describir el diseño de las bases de datos, de los niveles físicos, lógicos y de vistas en el texto que van a tratar que varios modelos de datos puedan clasificarse en 4 categorías. Entre ellas tenemos el modelo racional, que este es más que un modelo de una colección de tablas para representar tanto los datos como sus relaciones de cada una y cómo se relacionan entre sí. También tenemos el modelo de entidad de relación. Entre estos se basa en una percepción del mundo real que en sí consiste en una colección de objetos básicos denominadas entidades y sus relaciones que se tienen entre ellas. También el último modelo, que es el modelo de datos semiestructurados, es un modelo de datos que permite la especificación de datos donde los modelos de datos individuales del mismo tipo tienen un conjunto de atributos. Siguiente, por favor. De ahí tenemos el lenguaje y manipulación de datos. En sí, este lenguaje lo que nos permite a los usuarios es tener acceso a los datos organizados mediante el modelo de datos correspondientes. ¿Qué de tipos de acceso son? La recuperación de información almacenada por medio de la base de datos, la inserción de información nueva en la base de datos, el borrado de la información de la base de datos y las modificaciones almacenadas que se dan en las mismas. También podemos decir que hay 2 fundamentos. Los LMDS son procedimientos que se necesitan que los usuarios especifiquen de los datos que se desean obtener. También tenemos los LMDS, los declarativos, que no necesitan que los usuarios especifiquen qué datos se necesitan sin que se haga falta que especifique cómo hacer esos datos. También tenemos el lenguaje de definición de datos. En sí es una estructura de almacenamiento de los métodos de acceso usados por el sistema de base de datos que especifiquen mediante conjuntos e instrucciones de un tipo especial. En sí son valores de los datos almacenados que deben satisfacer ciertas restricciones de consistencia. Entre ellas tenemos las restricciones de dominio, que se debe asociar un dominio de valores posibles a cada atributo. Por ejemplo, tipo de enteros, carácter, fecha, hora, entre aspectos como tal. También tenemos la integridad referencial, en que nos da asegurar que un valor que aparece en una relación, un conjunto de atributos, debe también determinar un conjunto que se relacionan entre sí. También tenemos los acertos. Es cualquier condición que la base de datos debe satisfacer siempre. Son restricciones de dominio que se da para la integridad referencial, que puede expresarse de formas especiales. Y por último tenemos lo que es la autorización, en la que esta se puede diferenciar entre los usuarios en cuanto al tipo de acceso que les permite a diferentes valores de los datos por medio de sus bases de datos. Siguiente, por favor.
De ahí tenemos lo que son los almacenamientos de datos y consultas. En sí están divididos en módulos que tratan con cada una de las responsabilidades, en componentes de funciones, en la que pueden dividirse de modo de componentes. También se dice que la base de datos de este tipo suelen necesitar una gran cantidad de espacio para su almacenamiento. Y tenemos también lo que es el gestor de almacenamiento. Un gestor de almacenamiento es un módulo de programa que proporciona la interfaz entre los datos de bajo nivel de almacenados en sí en la base de datos y los programas de aplicación y consultas remitidas que se tienen. También tenemos entre ellos el gestor de autorizaciones e integrales que comprueba cómo satisfacer las restricciones y la autorización de los usuarios para tener acceso a su base de datos. También tenemos el gestor de transacciones que nos garantiza la base de datos que puede en un estado consciente, es decir, correcto, a pesar de los fallos del sistema que ésta pueda dar. También tenemos lo que es el gestor de archivos, en que esta nos gestiona la asignación de espacio de almacenamiento del disco y las estructuras de los datos usados que nos permiten para ser almacenados en el disco duro. También el gestor de memoria intermedia, que es el responsable de traer los datos desde el disco de almacenamiento a la memoria principal. Es decir, que los datos se guardan por medio de la memoria cache. Y también los archivos de datos que almacenan la base de datos de sí misma. Y el diccionario de datos que almacena acerca de la estructura de la base de datos de partitura en su esquema. Y por último tenemos lo que son los índices, que nos pueden proporcionar acceso rápido a los elementos de datos, como los índices de un libro de texto, que en sí facilitan el uso de ellos. Siguiente, por favor. Los usuarios y administradores de la base de datos. Es decir, que es uno de los objetivos principales de los sistemas de base de datos que nos permite recuperar la información y almacenar información nueva. Entre ellos tenemos la administración de base de datos. Es una de las principales razones de usar SGBD, es tener un control centralizado tanto de los datos como de los programas que se tienen acceso a ellos. Tenemos la definición de un esquema, es que se crea un original de la base de datos mediante la ejecución de un conjunto de instrucciones y definiciones mismos de los datos. También tenemos lo que es la definición de la estructura de un método de acceso y la modificación del esquema de la organización física, que en este se realiza por medio de modificaciones de esquemas y la organización física que permita reflejar las necesidades cambiantes para cada organización, entre ellas sus bases de datos, y la concesión de autorización para la base de datos mediante la autorización y administración de base de datos que pueda regular las partes de datos a las que se pueda tener acceso el usuario. Y el mantenimiento rutinario, que esa nos ayuda a crear, a que el administrador de la base de datos pueda facilitar, entre ellos copia de seguridad periódica entre la base de datos, asegurarse que se dispone de suficiente espacio libre, y supervisar que los trabajos se ejecuten de la base de datos y asegurarse que el rendimiento no se degrade debido a que algún usuario haya remitido tareas muy costosas. Siguiente, por favor. Ahí tenemos las etapas del procesamiento de datos, entre ellos tenemos la recopilación de datos, que este es el primer paso en el que se procesan los datos en sí, se obtienen de las fuentes disponibles, incluidos los archivos y almacenamientos de los datos. También tenemos la preparación de los datos,
que más que todo recopilan los datos, estos ingresan a la etapa de preparación de los datos y la preparación de datos a menudo se denomina preprocesamiento, que es la etapa en la que los datos sin procesar se limpian y se organizan de la etapa del procesamiento de datos. También tenemos lo que es la entrada de datos, son datos limpios que ingresan a su destino y que se traducen a un idioma que se pueda comprender. El procesamiento. Durante esta etapa, los datos ingresados a la computadora en la etapa anterior se procesan para su interpretación. El procesamiento se puede realizar mediante técnicas de filtrado, análisis visualizado de datos e incluso con algoritmos de aprendizaje automático. La interpretación de datos es la etapa en la que los datos son finalmente utilizados para los usuarios. Se traducen en datos en que se puedan leer a menudo de formas gráficas, videos, imágenes y texto, entre otros formatos. Y tenemos los almacenamiento de datos, que es la etapa final del procesamiento de datos, es el que su almacenamiento, a su vez se procesan todos los datos y se almacenan para su uso futuro. El análisis de datos es cuando el dominio desde se recogen los datos, es una ciencia o ingeniería, un procesamiento de datos y el sistema informativo. Y el tratamiento de datos es prácticamente todos los procesos naturales que pueden considerarse como ejemplos de sistemas de tratamiento de datos donde la información observable se forma de presión. También tenemos los elementos de procesamiento de datos, que su fin es un procesador por un ordenador en primer lugar y los datos necesitan ser convertidos de forma legible por una máquina. Entre ellos está lo que es la entrada de datos, captura de datos, tipos de datos, la depuración de los datos, integridad de los datos, la codificación, la transformación, la traducción, los resúmenes, la agregación, validación, modelación y el análisis. El análisis de los datos estadísticos, la visualización de los datos, los almacenamientos de datos, la minería de datos y la interpretación de los datos mismos. Siguiente. El procesamiento de datos contables se refiere a un análisis de manipulación y manejo de toda información contable de una empresa. Entre otras palabras, en sí se refiere específicamente a la contabilidad que se desarrolla en una empresa. Es un tema extenso que se relaciona intrínsecamente con los modelos operacionales de una empresa. De hecho, se podría decir que es uno de los pilares que ayudan al desarrollo concreto de una empresa. Y los procesamientos manuales de los datos contables nos dice que es la manera de procesar de datos de manera más primitiva, es un procesamiento manual. El procesamiento automático de datos contables es otro término de procesamiento automático que se refiere a todas aquellas técnicas que se hacen por usos específicos. Procesamientos electrónicos contables es en sí, en realidad, el actual mundo financiero que se tiene. Podría decirse que es una nueva modalidad de procesamiento automático. Y los pasos para el procesamiento de datos contables, tenemos lo que es lo que cada sistema presenta, a diferencia de hecho de cada nación maneja sus propios estatutos. Entre ellos tenemos lo que es el análisis. El análisis, en primer lugar, deben de establecerse los criterios contables de la empresa. Para esto usualmente se requiere de la ayuda de un contador. Elementos empleados, como antes señalados, existen diversas maneras para desarrollar un procesamiento de datos contables. Para ello debe analizarse si se emplean procedimientos manuales o electrónicos. Tenemos lo que son los componentes físicos, en que sí se requieren
Se requieren de informes con el propósito de analizar movimientos financieros. Estos usualmente representan un resumen de movimientos entre dinero de una empresa o entre otras actividades. También tenemos lo que es el procesamiento de las cuentas. El procesamiento de las cuentas se da por medio de los datos provenientes de su entorno, los datos de actividades operativas, la elaboración, las normas y métodos y las técnicas de los recursos que se tengan, el almacenamiento y la toma de decisión. Muchas gracias. Muy bien, compañeros. Les saluda Víctor Sarché y continuamos con el tema. En este caso sería sobre nomenclatura de cuentas. Algo que debemos de saber con antelación es que la nomenclatura de las cuentas forma parte de un manual contable. Entonces, ahora bien, el manual contable, ¿cuál es? El manual contable es más bien un documento preparado por el Departamento de Contabilidad de una empresa que da las instrucciones a todo el personal contable de cómo se debe registrar las transacciones u operaciones y sobre el adecuado uso o manejo de las cuentas. En este caso, este manual es elaborado por el contador general de la empresa y autorizado o con el visto bueno de algún ente superior. Luego será transmitido a los auxiliares de contabilidad. Ese sería el proceso inicial de un manual contable. En su estructura, este manual deberá contar como mínimo de los requisitos, si bien entendemos que las necesidades de cada empresa van variando, como mínimo deberá contener una carátula, debe de contener un índice, introducción, objetivos, instrucciones de uso y la nomenclatura de cuentas. Deberá contener también descripción de cuentas y procedimientos de registro. Además, deberá contener modelos de estados financieros. Esto va a depender mucho de la necesidad y de la información que se maneja dentro de la empresa. Muy bien. Ahora bien, ¿en qué consiste la nomenclatura contable? Ahorita únicamente vamos a enfocarnos en esta parte del manual contable. Ahora, bien, el manual contable, si bien entendemos que se divide en esta parte, la nomenclatura contable entonces es un listado de cuentas. En este listado de cuentas deben de desglosarse todas las cuentas. Si bien entendemos que las cuentas principales o de primer grado, perdón, son de activo, pasivo, costos o gastos y ganancias, y tenemos las cuentas de patrimonio también, ya bien sea las cuentas de balance o las cuentas de estado de resultados. Para su manejo adecuado debe de acompañarse de una guía que detalle los movimientos que afectarán a cada una de las cuentas contenidas en el mismo. Era lo que mencionaba anteriormente. Deberá contener un detalle de cómo una cuenta debe de afectarse, ya bien sea por el lado del debe o por el lado del haber. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, el uso de la nomenclatura contable, esta se puede lograr con una buena visión del sistema contable y darse cuenta de dónde deben de ir las cosas. Esto se establece de manera jerárquica. Es de suma importancia que cuando existan dudas sobre cuál es la cuenta que corresponde a un procedimiento o a un registro, debe de consultarse a esta nomenclatura contable. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo sobre la composición de las cuentas en la nomenclatura contable. Si bien miramos a nuestro lado izquierdo, tenemos la columna de la codificación. Seguido tenemos una columna de nombre de las cuentas. Aquí está la cuenta. Seguido tenemos las dos columnas, ya bien sean que sean saldos deudores o acreedores, débitos o créditos. Esto va a depender mucho del diseño o de la necesidad de la empresa si desea darse esa presentación
puede clasificarse según cuentas de balance, según cuentas de estado de resultados o costos de producción, ¿verdad? Puede ir en el encabezado, en este caso, las cuentas contables, una segunda fila, identificando las cuentas de activos, pasivos y patrimonios, y seguidamente podría subclasificarse indicando a qué saldo pertenece, deudor o acreedor. Como digo, va a depender mucho de la necesidad de la empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, aquí tenemos la clasificación de la nomenclatura de cuentas. Acá se divide en 4 niveles. Si bien estábamos hablando de una codificación de las cuentas, entonces, ¿cómo se hará esta codificación? Como primer paso, se hace una división por clase de cuenta. Era lo que precisamente mencionaba. Debe de establecerse, en este caso, las cuentas de clase, activo, pasivo, capital, pérdida, ganancia y cuentas de orden. Estas son las cuentas de primer nivel o cuentas de clase. Tenemos como segundo paso o establecer las cuentas de segundo nivel. En este caso, debe de presentarse los grupos financieros que componen los elementos que dividen cada una de las secciones principales o cómo se dividen las cuentas de activo, pasivo y capital. Anteriormente les mencionaba de que debe de establecerse las cuentas de activo, pasivo y capital, las cuentas de pérdida, ganancia y cuentas de orden. Si nos damos cuenta, he mencionado 6 cuentas de primer orden o de primer nivel. Para esto, en la codificación deberemos de colocar en código identificándolos de manera simultánea, ¿verdad? En orden. Es decir, para la cuenta de activo deberemos de colocar el código 01. Para la cuenta de pasivo deberemos colocar la cuenta 02, capital 03, pérdida 04, ganancia 05 y las cuentas de orden 06. Para comprender el siguiente paso, en relación a las cuentas del segundo nivel, debe de establecerse en este caso las cuentas corrientes y no corrientes. Entonces, en la codificación, si bien entendemos que en activo tenemos 0,1, entonces la cuenta corriente y este grupo financiero deberá de agregarse un punto. Este punto me indica la separación de los distintos niveles y poder establecer la jerarquía de las cuentas. Como decía, 0,1 corresponde a activo, entonces 0,1 punto, establecemos o delimitamos esa parte y colocamos 100,100, que corresponde a la cuenta corriente. Entonces quedaría 0,1.100 como una cuenta de segundo nivel. El siguiente paso, tenemos en este caso el tercer nivel o poder definirlas. Estas contienen las cuentas de control en las cuales se reflejarán los montos globales o totales de las cuentas denominadas principales. Estas cuentas también podríamos mencionar que son cuentas de mayor. Igual como decía, un punto puede definir y delimitar esta parte. Entonces, si en la cuenta corriente teníamos 0,1.100, entonces la cuenta siguiente sería la cuenta de caja. Y la codificación quedaría en 0.100.01. Ahí va en orden simultáneo y en orden correlativo. Debe ser de acuerdo a la numeración que se le está dando. Ahora bien, las cuentas de cuarto nivel ubican las cuentas auxiliares y o de detalle, tanto del estado de situación financiera como el estado de resultados. Continuemos con el mismo ejemplo. Podría definir, en este caso, las cuentas deudoras. De acuerdo en un orden, podríamos indicar que como primero tenemos caja, banco, clientes y deudores.
Entonces, si bien tenemos como de manera inicial la cuenta caja, le correspondería el código .01, bancos le correspondería .02 y a clientes le correspondería .03, obviamente teniendo en cuenta la jerarquía de la cuenta corriente y de la cuenta de activo. Entonces, ¿a qué se refiere este cuarto nivel? Este cuarto nivel nos detalla la cuenta. Mencionaba la cuenta de clientes. Podríamos poner de ejemplo a Juan Pérez. Tenemos a nuestro cliente Juan Pérez. Entonces, para poder identificar y ser preciso en nuestros registros, entonces podríamos colocar nuestra codificación de la siguiente manera. 01, que corresponde a activo, .100, que corresponde a la cuenta corriente, y .03, que corresponde a nuestros clientes. Seguidamente de 03 podríamos colocar 01 como nuestro cliente, nuestro primer cliente. Entonces, para Juan Pérez, en nuestros clientes 01.100.0301. Esa es la manera correcta de establecer la codificación en nuestra nomenclatura de cuentas. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Algo muy importante es que debe de contener estas características nuestra nomenclatura. Las características que debe de contener es que debe de ser flexible, debe de ser simple y debe ser sistemático. ¿A qué me refiero con flexibilidad? En esos códigos, obviamente, digamos al inicio de poder presentar esta nomenclatura contable, deben de establecerse el mayor número de cuentas posibles dentro de los movimientos, de las transacciones que pueda tener la empresa. Pero, como mencionaba, el ejemplo que voy a tomar nuevamente es con lo de clientes. Teníamos a Juan Pérez con el código 01. Puede presentarse nuevamente otro asociado, perdón, un asociado, puede ser en alguna cooperativa, puede ser en alguna otra institución. Podríamos dar el ejemplo, colocar a otro cliente que podría ser a don Juan López. Entonces, nuestro cliente sería, el siguiente tendría que ser en orden numérico, le correspondería 02. Por lo tanto, ahí estamos presentando la flexibilidad de la codificación. Entonces, esta característica debe de ser fundamental, porque ¿qué pasaría si no fuese flexible? Ahí nosotros, si por ejemplo, en clientes colocamos 03 y es nuestra última codificación, entonces nosotros no podríamos agregar más cuentas. Nosotros no podríamos agregar más cuentas porque simplemente la codificación va corriendo, es decir, va cambiando de número, por lo tanto nos veríamos en la necesidad de modificar totalmente la nomenclatura contable y no, lo que se pretende es prever todas estas situaciones. Como bien lo decía, debe de ser muy simple y es que resulta ser o debe de presentarse en este caso la información financiera de manera resumida. Debe de presentarse en este caso las cuentas de tercer nivel, que en este caso son cajas, bancos, clientes, deben de contener toda la información, el número total, y poder presentar la información de manera resumida. Y eso nos contribuirá a la toma de decisiones al momento de ver algún estado financiero. Lo sistemático está en los números, en la codificación. Siguiente diapositiva, por favor. En los objetivos de nuestra nomenclatura contable es que esta debe contener todas las cuentas que se estima serán necesarias en el registro de la información contable y financiera. Como les decía, lo que se pretende es prever todas las cuentas posibles para las distintas transacciones u operaciones que pueda tener la entidad, ¿verdad? Debe permitir que distintos empleados puedan mantener registros coherentes con la implementación de un catálogo de cuenta similar.
Si en algún momento se ve la necesidad de que se tiene que reformar toda la nomenclatura contable, este será muy simple al momento de dar alguna inducción a algún empleado nuevo o algún empleado que está, en este caso, absorbiendo toda esta información. Facilita el trabajo contable, sobre todo cuando se trata de consolidar cifras financieras, y era lo que les mencionaba. La información que se presenta es de manera resumida. Siguiente diapositiva, por favor. De los beneficios de la nomenclatura contable es que esta permite tener un mayor manejo de las cuentas al momento de buscar la adecuada cuenta para el registro transaccional. Si en algún momento algún auxiliar contable tenga alguna duda de qué cuenta utilizar al momento de realizar algún registro en la contabilidad, este puede consultar a la nomenclatura ya establecida. Y sigue diciendo, así también, al identificar el código correspondiente, se puede ir al manual de cuentas para conocer el concepto a lo que significa esa cuenta contable. Esta nomenclatura, y ya directamente con el manual, debe de definir cada cuenta. Se debe de definir cada cuenta y se debe de establecer cómo es que se afecta, cuándo se carga y cuándo se abona. Otro de los beneficios de la nomenclatura es que hay un plan de cuentas que los agrupa racionalmente y elabora un orden tal que las demostraciones finales se hacen claras y fáciles de entender a la vista de las personas interesadas. En este caso, mayormente sería de uso para los accionistas, propietarios o una asamblea general. Siguiente diapositiva, por favor. La codificación de la nomenclatura contable. Todo este sistema de registro de la información contable puede ser computarizada. Debe ser estructurado mediante una nomenclatura contable, ya que este sirve de guía para identificar el lugar que le corresponde a las cuentas. De esta manera se facilita el ingreso de la información desde el registro inicial hasta la estructuración de los estados financieros. Como les decía, al momento de presentar los estados financieros, lo único que se pretende es presentar la información la más precisa. Se presenta la información la más puntual y precisa para, en este caso, la toma de decisiones. Siguiente diapositiva, por favor. Los sistemas contables computarizados o manuales en empresas. En el decreto 2-70 del Código de Comercio, establece que la contabilidad podrá llevarse en forma manual o por sistemas computarizados. Para una entidad que maneja grandes volúmenes de operaciones, le es mejor mediante un sistema computarizado, ya sea en base de datos, sistema contable fabricado o en una hoja electrónica, sistema mediante fórmulas. Hoy en día las instituciones están a pico, han tenido un crecimiento acelerado. Entonces, el movimiento y las transacciones que tienen día con día es muy elevado, por lo tanto, mayormente se ve la necesidad de implementar sistemas computarizados. Y claro, el decreto nos da la posibilidad o se prevé también esta parte de poder utilizarlos. Se establecen estos sistemas computarizados y obviamente se facilita las operaciones que en un momento sean necesarios registrarlas para la entidad. Esta sería la información compartida con ustedes, compañeros. Les agradezco bastante.